Pues empezamos esta serie con la que vamos a poder reflexionar a tope, aprender un montón de cosas del libro este de Primera de Corintios, muy interesante. Y bueno, vamos a empezar, os invito a empezar por el principio. Vamos a empezar en el capítulo 1 de Corintios, Primera de Corintios 1, 4 a 12, os invito a acompañarme. No lo leeremos del tirón, lo vamos a leer un poquito en partes. Y dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo os ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Me paro en esta primera parte. Esto es sobre la introducción. Esta es una epístola que escribió Pablo. Había recibido una información de cosas que estaban pasando. Parece ser que no es la primera, pero bueno, no nos vamos a meter en ese fregado, pero sí que había información fehaciente, real, directa incluso, de cosas que estaban pasando en la iglesia, y Pablo se pone a escribir esta parte para ayudarles a resolver todos esos conflictos. Pero si olvidásemos por un momento, os voy a pedir que hagáis este ejercicio, todo lo que sabemos de Primera de Corintios, un momentito, y nos centramos solo en esta introducción, en estos primeros versículos, esto es una pasada. Menuda iglesia, Corintios. Los Corintios, ¿eh? Fijaos, la presenta como un lugar que tiene todos los ingredientes para ser una iglesia exitosa, centrada, potente. Fijaos, habla en el 2, ya dice que están santificados por la gracia de Cristo, que está en el 4, son gente que han conocido la salvación, han entendido la gracia de Cristo, lo que había pasado, han sido rescatados, apartados. Son ricos en palabra, en conocimiento, versículo 5, gente que no eran neófitos, sabían, se habían formado, estaban confirmados en el testimonio de Cristo. Es decir, sus obras daban testimonio, igual que Cristo daba testimonio de su Padre, ellos también, sus obras daban testimonio de que estaban haciendo las cosas aparentemente bien. No les faltaba ningún don, versículo 7. Fijaos, luego veremos listas que salen en Corintios. Podemos deducir que había allí sabiduría, manifestaciones espirituales, sanidad, milagros, fe, profecía, montón de dones en esa iglesia. Era una iglesia dotada, preparada, bendecida para la misión. Estaba preparada para cumplir todo lo que el Señor les había encomendado. Y si solo tuviéramos esta foto de los corintios, diríamos: jolín, quiero ser yo como esta iglesia. Amén. ¿Queremos ser como esta iglesia, dotada de todos los dones? ¿Os imagináis? Porque cuando aquí dice de todos los dones, allí se tenían que ver cosas impresionantes, hermanos, ¿eh? Porque los dones son esos, y siguen estando hoy en día. Quizás no los vemos, algunos no están tan manifestados, pero aquello debería ser impresionante. Y yo me pregunto, luego sabiendo todo lo que pasa después, ¿por qué Pablo empieza así? Yo no sé si Pablo quiere darles una caricita antes de darles el bofetón, ¿verdad? Podría parecerlo, pero yo no creo que sea así, hermanos. Yo no creo que ese sea el corazón de Pablo. Yo creo que Pablo les está viendo un poco más allá de todo lo que está pasando. Pablo era el papá de esa iglesia, la había fundado él. Había hecho un viaje, había estado ahí con ellos, había fundado esa iglesia, había dejado allí líderes para que la llevasen adelante, y estaba muy bien informado, se preocupaba por sus hijitos. A veces es verdad, Pablo, que les llama hijitos, ¿no?, a las iglesias que ha fundado. Pablo les está viendo con amor, con el cariño del Padre. Y está viendo más allá de lo que él ya sabe que está pasando, porque él tiene informes del desastre que está viendo allí. Pero está viendo más allá. Está viendo los ingredientes, está viendo el amor que tiene Dios, el potencial que hay ahí metido. Y lo dice antes de empezar. No es la caricia y después el palo. No, él ve más allá. Y además se lo quiere hacer patente. Es decir, ¿no veis todo lo que Dios os ha dado? ¿No veis cómo sois, que Dios os ama, que Dios os ha capacitado? De alguna manera Pablo está haciendo lo que se llama ahora un spoiler. Luego lo veremos, pero está dando la solución a los problemas ya solo en esta introducción. Luego volveremos sobre ella. Fijaos cómo termina esta introducción. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. De alguna manera es como decir, mirad, sé lo que hay. Todo esto que os cuento no es para doraros la píldora, para caeros bien.
antes de daros el bofetón. Sé lo que hay, pero Dios es fiel. Dios está por encima de todo esto que os está pasando. Vamos a tratarlo, vamos a sanear, vamos a sacar todo esto a la luz. Pero que sepáis, vaya por delante, que Dios es fiel y que Dios está ocupado, no en que nos hundamos con esta reprensión, sino en que vayamos adelante. Me encanta. Perdonadme que me pierda aquí, yo creo que se podría hacer una predicación solo con esto. Porque me encanta el corazón pastoral, de papá, cariñoso que tiene Pablo en este caso. Y a veces me pregunto si cuando yo me acerco a mi hermano, me acerco con este corazón y con esta visión. O es aquello de, hermano, yo te amo mucho. ¿Y qué viene después? Pero, y ahí es donde le doy el zasca. Y le vomito todo lo que tengo que darle. Todo lo que yo he entendido que tengo que soltarle. No, aquí hay otra visión, hay otro punto de partida completamente distinto. Hay un corazón pastoral según Dios. ¿Cómo me acerco yo a mi hermano? Es una pregunta que me he hecho a mí mismo, ¿eh? ¿Cómo le veo? ¿Soy capaz de verle con esta mirada de futuro? Aún dentro de a lo mejor su pecado, su caída o el problema que esté teniendo. ¿O veo solo ese problema? Bueno, ya os digo que esto daría para otra predicación, no me voy a perder aquí. Vamos a avanzar. Vamos al versículo 10. Versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Interesante este segundo bloque, aquí ya hemos entrado en el barro. Cómo Pablo empieza diciendo, os ruego por el nombre de Jesús. Es decir, yo creo que Pablo, cuando recibió esas noticias por esta visita que tuvo de los de Cloé, eran unos hermanos que había en la iglesia y mandaron unos emisarios para contarle lo que estaba pasando, aparte que tenía también, parece ser, alguna carta más, directamente de los corintios, se debió mosquear. Imaginaos un papá que ve que le van a contar problemas, por ejemplo, lo que hemos visto ahora, que hay divisiones, que no sé qué, que hay facciones enfrentadas. Yo creo que como papá espiritual de esa iglesia debió, no sé cómo le debió sentar, yo me hubiera mosqueado bastante, ¿no? Habría dicho, pero con lo que yo les he enseñado, con lo que he puesto ahí, pero yo creo que Pablo ya ha pasado este proceso, si lo ha pasado, yo no lo sé, y ahora ya está rogándoles por el nombre de Jesús. Es decir, no os voy a contar lo que yo quiero deciros, creo que les está diciendo Pablo, os voy a contar lo que el Señor quiere deciros. También me parece un punto muy interesante para dirigirme y para exponer mis diferencias con mis hermanos. No es un capricho, no es una opinión, es algo más. Y fijaos lo que les está diciendo. Os ruego, pues, que habléis todos una misma cosa, punto número 1, que no, con lo cual podemos deducir que no estaban hablando todos una misma cosa, que debía haber allí muchas voces, como veis luego, que no tengáis divisiones, ergo, había divisiones, era ya un hecho, y que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 3 puntos, que si os parece vamos a intentar desgranarlos, igual cambiando un poquito el orden, para que me vengan mejor un poquito en la narración, ¿verdad? Lo primero que nos presenta es una iglesia que no está yendo del todo bien. Y utiliza una palabra, cuando habla de divisiones, dice que no tengáis divisiones, que en griego, no la voy a pronunciar bien, pero es chismata, se pone así. Escísmata nos suena a cisma, ¿verdad? Cisma es una palabra que en castellano significa división, significa facción, rotura, ¿vale? Bandos. Pero parece ser que, bien mirada dentro del contexto en griego, no significa tanto eso, sino romper o rasgar. Me encanta ese concepto, porque ahora sí que tengo una hoja de papel, Lina, de verdad. Es que antes no, me la había dejado y hemos tenido una sorpresa. Bien, vamos a ver, esto es una hoja de papel, ¿verdad? Y esto prácticamente tiene una sola función, aparte de hacer barquitos de papel o otro tipo de avioncitos, tiene una función que es, su utilidad es escribir cosas encima de ella para que nos permita comunicarnos, ¿verdad? Prácticamente es la única función que tiene. Entonces, el concepto que está diciendo aquí no es como si yo cogiera esta hoja y la rompiese en 2, porque si yo hiciera eso, básicamente tendría 2 hojas más pequeñas. Podrían seguir teniendo su función, en lugar de ser un DIN A4, sería un DIN A5, punto. Lo que está diciendo aquí, el concepto este de rasgar, es algo un poquito más complicado. Rasgar
¿Verdad que es esto? Todos cuando os dicen el verbo rasgar, ¿en qué pensáis? En esto, ¿verdad? En que además, el ruido y todo, ¿verdad? Bien, esta hoja sigue siendo una hoja de papel. Sigue estando unida, no hay trozos, no están físicamente ya separados. No ha llegado a este punto esta hoja. Probablemente si continúo rasgando llegará a ese punto. Pero su funcionalidad ya no la está consiguiendo igual, ¿verdad? ¿A qué es más difícil escribir aquí? Y va a ser mucho más difícil que vuelva a su punto original. Es más, os digo, hermanos, sería un milagro que esto pudiera volver a su punto original. Podría poner celo, podría poner cinta, usar pegamento, plastificarlo, pero las marcas seguirían estando ahí. No volvería a su punto original. Esto es rasgar. Y eso es lo que se está pasando a los corintios. Es más, no solo es un tema de opiniones, de cambios de opiniones, lo que está creando esto. Fijaos, versículo 11. Dice que ha sido informado que hay entre vosotros contiendas. Eso ya es otro nivel, hermanos, contiendas. ¿Sabéis lo que significa literalmente contienda? Es enfrentarse o luchar dos personas o dos facciones entre sí para imponer la voluntad la una sobre la otra. Fijaos, ya no es un tema de intercambiar opiniones. Es un tema ya de imponer mi opinión sobre la tuya, sobre la del otro. Eso son contiendas. Es decir, el no saber manejar los corintios sus diferencias, o el no saber manejar nuestras diferencias, nos pasa al siguiente nivel, a nivel contienda. Estábamos en un nivel, diferencias, pero ya pasamos a un nivel contienda, donde ya no queremos solamente dar nuestra opinión, sino que queremos imponerla al otro. Esto empieza a sonar ya de otra manera, ¿verdad? Y hermanos, estamos inmersísimos en esta cultura, inmersísimos. No sé quién es habitual de Twitter, por ejemplo. En Twitter estamos esperando que alguien diga una opinión para hacer lo que hoy se llama un zasca. Para saltarle, argumentarla, prepararla y ¡pam! En 200, que son 256 caracteres, ¿no, Lina? ¡Pam! Escuetito. ¡Zasca! Tu opinión no vale nada, tu opinión no me sirve, eres un tonto, la mía es la buena. Y estamos ahí. Yo no sé, casi siempre estos programas son en las horas donde yo nunca miro la tele, aparte que me dan un poco de entera, pero a veces hay unos programas en la televisión donde la gente se pone a discutir y pasa exactamente lo mismo. Yo hay veces que los tengo, o sea, antes de las noticias pillo alguna y tal, y lo tengo que bajar el volumen, porque se están pisando unos a otros, están discutiendo. No están discutiendo para enriquecerse, están discutiendo para lucirse, para imponer su opinión sobre la de los demás. Y estamos rodeados de esta cultura a todos los niveles. Nadie se escapa. Ni jóvenes, ni adultos, ni gente mayor. Nadie se escapa. Estamos inmersos en esto. ¿Y acaso pensáis que como iglesia esto no se va a colar aquí dentro? ¿Pensáis que somos inmunes? ¿Queremos pensar que somos inmunes a esto? Pues mira, no eran inmunes a esto hace 2000 años en la iglesia y hoy tampoco somos inmunes a esto. Es más, hoy todo esto está mucho más estructurado y nos está llevando más a una polarización. Y a continuación llega el versículo 12 y dice, esta iglesia rasgada que ya nos ha presentado Pablo, vamos a ver por qué estaba rasgada, qué estaba pasando para que estuviera rasgada. Fijaos, Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pues eso era un poquito lo que estaba pasando, que de repente se habían hecho allí como unos grupillos de gente que tenía una misma opinión, se habían encontrado por opiniones, ¿verdad? Fijaos, es muy interesante, voy a ir muy rápido, pero me encanta porque los cuatro que propone, que no tenían por qué ser cuatro, igual eran más grupillos que había, pero estos cuatro que propones nos dan una visión espectacular de lo que debería ser la iglesia. Fijaos, primero, yo soy de Pablo. Pablo era el apóstol que tenía el llamado a los gentiles, estaba presentando algo nuevo, que iba más allá de la iglesia judía. Pablo no había estado directamente con Jesús, pero había tenido revelación directa, de hecho se le llama apóstol, como si hubiera estado caminando con Jesús. Pero tenía una visión distinta, una persona que podía aportar un corazón hacia los gentiles. Era el fundador de la iglesia, hemos dicho, ¿verdad? Había afecto, corazón, vínculos. También tenía sus defectos Pablo, y de hecho se menciona en algunas otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, no era muy buen orador, parece ser. No era un tío que de estos que le ves hablar y te convence y te vuelve loco.
Y bueno, yo creo que también por el hecho de ser padre a veces pues puede hacer que no le caigas bien a alguno, porque el padre también tiene que disciplinar de alguna manera, como está haciendo Pablo en esta carta, y a lo mejor a alguno pues eso no le venía muy bien. Pero bueno, igual podríamos decir, yo esto ya es interpretación mía, que Pablo pues podría también significar una iglesia donde hay mucho cariño, mucho afecto, una iglesia muy familiar, ¿no? Basada en lo que estaba pasando, en cosas muy candentes que estaban pasando, y eso era genial, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? La iglesia que está fundamentada en este afecto, ¿no? Y luego tenemos a Apolos. Apolos, aunque tiene un nombre griego, parece ser que era judío. Podéis ver un poquito de su historia en Hechos 18, 24 y 25, aunque luego se le menciona más en el Nuevo Testamento. Era un señor que parece ser que tenía formación judía, pero que también tenía formación griega. Sabéis que a los griegos les gustaba mucho la oratoria y hablar y todo eso. Hoy en día se sigue estudiando eso en las universidades, la oratoria, ¿no? Y era alguien que sabía las escrituras, pero que además las comunicaba muy bien, con fervor, dice la Biblia, ¿verdad? Que estaba instruido. Y de hecho hay un pasaje muy bonito en que Priscila y Aquila, que eran un matrimonio de hermanos, le oyen predicar y dicen, ostras, qué bien, este hombre qué bien lo está haciendo, pero no tiene toda la información. Entonces le cogen aparte y le dicen, mira, tú sabes todo esto, lo haces muy bien, pero hay más. Y le dan la otra parte de información que él no tenía. Y Apolos recibe esa enseñanza y aprende. Y dice que luego instruía muy bien, enseñaba muy bien. Tenía lo mejor de dos mundos. Tenía la base judía, pero luego llegaba muy bien a los griegos. Fijaos, tenemos ya a Pablo que llegaba que tenía llamado a los gentiles, este señor, Apolos, que llega muy bien a los griegos. Y se entendían, hablaba su idioma. Y me habla también de una iglesia elocuente, con misión, que os acordáis, yo cuando era pequeño, ¿no? Esas campañas que se juntaba un montón de gente y había oradores que decías, madre mía, este señor, el que convence es el Espíritu Santo, pero este señor que bien lo explica. ¿No os ha pasado alguna vez? O sea, está claro que el que hace la obra es el Espíritu Santo, pero hay gente que tiene un don para hacértelo bajar y que lo entiendas y que tu cabeza diga, es que es así, es que algo tiene que haber, ¿verdad? Pues parece ser que Apolos era este tipo de persona. Qué guay, ¿no? Tener gente así en la iglesia, que tenga esos dones, que hable con elocuencia, con base también. Y luego tenemos a Cefas, yo soy de Cefas. Cefas, Pedro, ya me diréis, Pedro, el apóstol, un poco de uno de los apóstoles que tenemos muchísima información y muchas escenas en la Biblia. Con un itinerario en 3 años, lo que le pasó a Pedro en 3 años es mareante. Esas subidas, esas bajadas, ahora tengo fe, ahora me voy al agua, ahora me hundo, ahora voy a ir contigo hasta la muerte, ahora te niego, ahora estoy deprimido. Acordaos, todo el itinerario de Pedro, qué cantidad de cosas le pasaron a este hombre. Un testigo directo que caminó con Jesús, que estuvo con él, apóstol, padre de la iglesia, con un ministerio para los judíos también, que no era fácil tampoco, porque diréis, es que Pablo con los gentiles, vaya aventura. Bueno, pues Pedro con los judíos, que no aceptaban el Mesías, que no querían ver lo que tenían delante de sus narices, también tenía ahí un bon berená, que decimos mallorquí. Me habla también de una iglesia con una autoridad innegable, que fluye de la relación que tuvo Pedro con Jesús. La parte esta más judía, más tradicional quizás, pero también con arraigo, ¿verdad? Con fundamento. Y bueno, luego estaban otros que dice Pablo, yo soy de Cristo. ¿Qué vamos a decir? Yo soy de Cristo. ¿De quién mejor que ser de Cristo? ¿Verdad? Cristo, decir que yo soy de Cristo no es decir, a mí me cae bien Goyo. No. Para que yo diga yo soy de Cristo, tengo que haber tenido una experiencia profunda para poder decir eso. Y estaban ahí. No es fácil decirlo. Era una experiencia profunda, pero está en la lista. Con lo cual, si está en la lista, era que siendo también algo bueno, como todo lo anterior que hemos hablado, que todo es esencialmente bueno, algo no estaba funcionando bien, para que tenga Pablo que mencionar a los de yo soy de Cristo. Y mejor que esa lección no habría otra, ¿eh? Algo pasaba. Vamos a ver qué pasaba. ¿Por qué? ¿Por qué estaban rasgados? Y pensad que esto no tiene por qué ser una lista exhaustiva, ¿eh? A lo mejor había más tipologías de gente, ni tampoco os voy a pedir, venga, vamos a ver una reflexión, ¿en qué iglesia estoy yo? ¿De quién soy yo? ¿Y tú de quién eres? Como decía la canción. No es esto, no se trata de esto, es una tontería. Vamos a quedarnos con la esencia de esto. ¿Por qué no funciona todo esto si todo es esencialmente bueno? Fijaos,
Uno podía suplir lo que le faltaba al otro. Si uno no llegaba a los judíos, había otro grupo que tenía más contacto con ellos y que lo entendía mejor y podía llegar mejor. Era maravilloso. Si uno era más así, pues el otro a lo mejor era más espiritual y le podía apoyar y sumar. Y no estaba pasando esto. Al revés. Fijaos, habían pasado de tener distintas opiniones o distintos énfasis, podríamos hablar así, de distintos énfasis, a estar así, hermanos, rasgados, a perder la funcionalidad. Y lo tenían todo. ¿Y por qué no estaba funcionando? Fijaos, siguiente versículo, dice que no hablaban, dice que les pedía que hablasen una misma cosa, con lo cual no estaban hablando una misma cosa. Y es muy interesante el proceso de eso, porque fijaos que había habido una opinión personal, imaginaos todos tenemos nuestras preferencias, pero había empezado un proceso donde ellos lo habían verbalizado, lo habían compartido, su opinión, que eso está muy bien, pero eso, en lugar de servir para enriquecerse unos a otros, para sanar, para sumar, estaba sirviendo para unirse con los que pensaban igual que ellos. Y esto, hermanos, se está estudiando, es motivo de mucho estudio. Yo no sabía que nuestro pastor Oscar hasta tiene un libro donde habla de ello, pero a mí me soltó ese concepto y yo me puse a investigar. Se llama sesgo de confirmación. Y estuve mirando y estudiando, es una cosa que están estudiando los psicólogos, muy en serio, y los sociólogos y un montón de gente, incluso la gente que trabaja en marketing. El sesgo de confirmación es una trampa cognitiva, es decir, nosotros recibimos información, pero tendemos a seleccionar la que nos interesa, sobre todo la que confirma nuestra manera de pensar, y a ignorar la que no me viene bien, ¿sabes? O sea, la que me viene bien la confirmo, le doy más importancia, y la otra ya no la pongo al mismo nivel, como que esta es más verdad que la otra, ¿sabes? Porque esta no me interesa tanto. Un ejemplo muy rápido que me estoy inventando, ¿eh? Yo os digo, los zurdos son más creativos que los diestros. Me lo acabo de inventar. Y lo digo, y imaginaos que fuera mi leitmotiv, y yo siempre lo estuviera diciendo y estuviera predicando de que los zurdos son más creativos que los diestros. Pues a lo mejor tú un día pasarías por la calle, verías a un señor pintando magníficamente, y dirías, anda, si es zurdo, mira. Los zurdos, claro, como son más creativos que los diestros, y poco a poco, si yo fuera metiendo esta idea en tu cabeza, aún te irías fijando más en los zurdos que son creativos que en los diestros que también son creativos. Y yo esto me lo he inventado. Si hiciéramos un estudio real y mirásemos el total de la población de zurdos y de diestros y cuáles de ellos son más creativos que otros, igual nos saldría idéntico. Pero yo he plantado una idea que te va haciendo a ti cambiar y ya interpretar tu realidad desde otro punto de vista, que te está haciendo, a lo mejor, rechazar. Incluso la trampa cognitiva del sesgo de confirmación hace que nuestros recuerdos se fijen más, los recuerdos que nos interesan, y los que no nos interesan, los podemos llegar a obviar tanto como si no hubieran sucedido. Es alucinante, ¿eh?, cuando investigas en esto. O sea, lo que no me interesaba, no solo es que lo desecho, sino que ya ni me acuerdo de ello, y a lo mejor dentro de un mes, cuando hablemos de eso, yo digo, no, eso nunca se dijo eso. Bueno, también se dijo, pero mi mente lo ha bloqueado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando eso que me está pasando yo lo pongo en común con otros? Pues que me voy juntando con el que tiene el mismo sesgo que yo. Fijaos esta viñeta que he encontrado investigando, ¿verdad? Aquí tenemos a este señor que está leyendo un periódico digital, o le ha saltado una noticia de Facebook, mejor, ¿verdad? Y le dice la hija, papá, esta noticia es falsa. Y dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Pues esto es el sesgo de confirmación, hermanos. Es más, os parecerá de ciencia ficción, pero probablemente esa noticia a este señor le ha saltado porque Facebook ha detectado que este señor siempre lee noticias de este palo. Entonces es el propio Facebook el que le está ofreciendo solo noticias de este palo, y no las noticias que apoyan la opinión contraria. Esto pasa, y esto no me lo invento, los que estáis metidos un poquito en este mundillo lo sabéis. Entonces este señor tiene un problema, porque poco a poco solo va a recibir las noticias que apoyan su sesgo. Con lo cual cada vez va a estar más aislado en ese sesgo, y le va a ser todavía cada vez más difícil aceptar cualquier opinión que no coincida con él. Eso nos va a aislar, nos va a hacer juntarnos con otros que piensan igual que nosotros, pero esa unión nos va a aislar de los otros grupos. Es muy peligroso, hermanos.
Es un proceso además que se retroalimenta. Pienso así, lo verbalizo, me junto con otros, me voy con ellos, ¿y ahí de qué se va a hablar? Cuando estoy con ese grupo que es afín a mis ideas. De la idea contraria no, se va a hablar de las mías y nos vamos a ir reafirmando juntos y a lo mejor ese grupo cada vez es más grande, porque estamos atrayendo a otros, pero es grande dentro de la separación de los demás. Qué trampa, ¿eh? ¿Qué estaba pasando con los corintios? Que aquella opinión estaba pasando de ser algo individual a convertirse en algo colectivo y en un problema. Se estaba retroalimentando, creciendo. Y hermanos, todavía a lo mejor estaban así, pero de estar así a estar completamente divididos, yo no sé lo que quedaba, no sé en qué punto lo pilló Pablo. Pero bueno, algo grave debía ser, además se inicia la carta hablando de esto, como yo creo que dándole importancia, ¿no? Y es que el exceso de énfasis hacia una característica o una opinión concreta nos mete en un proceso muy peligroso. Nos hace perder la visión del conjunto. Y a los corintios eso tan bueno, tener distintos ángulos, tener esa riqueza, les estaba rompiendo. No les estaba ayudando a avanzar. Es muy peligroso, hermanos. Y yo me pregunto a mí mismo, y me he hecho mucho esa reflexión, y la hemos hecho también con el equipo de predicadores que estamos preparando esta. ¿Me está pasando esto a mí? Mis puntos de vista, mis facciones sobre cosas buenas, mis opiniones de cosas buenas, esencialmente, ¿están haciendo que me rasgue de otros hermanos? ¿Me están separando de ellos? ¿Me he metido ya en algún momento de este proceso? ¿Cuido lo que hablo, lo que comparto con otros? ¿Analizo las respuestas que me dan? ¿Intento enriquecerme con las que no son de mi palo? ¿O solo intento dar el zasca, rebatirlas? ¿En qué invierto mi energía? Fijaos que habíamos dicho que no hablaban una misma cosa, pero dice más. Dice que no están unidos tampoco, aparte de no hablar una misma cosa y de haber estos grupillos, no estaban unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y a mí me pareció muy curioso, desde la primera vez que leímos, cuando empezamos a preparar la serie, que en la misma frase dijera misma mente y un mismo parecer, porque me parecían dos cosas muy similares, ¿verdad? Entonces me puse a investigar un poquillo más, porque digo, aquí tiene que haber una diferencia. Y efectivamente la encontré, yendo al griego otra vez. Lo primero que dice es una misma mente, que la palabra es noi. Pero la mente, en este contexto judío más holístico, más completo, implica también los sentimientos. La mente es como un todo con los sentimientos. Y es que todo empieza con mis pensamientos y con mis emociones. Imaginaos que yo veo a Goyo y digo, hombre Goyo, ¿cuánto tiempo sin verle? Pienso. Y eso me da una emoción. ¡Jo! ¡Qué ganas tengo de ir a Goyo y darle un abrazo! No se ha producido todavía ninguna acción, pero ya ha habido un proceso dentro de mí. Le he visto con mis ojos, mi cerebro ha procesado eso, han involucrado mis pensamientos, me ha producido una emoción y probablemente mi cerebro le dirá a mi cuerpo, venga, pues vamos a Goyo y vamos a dar un abrazo. No podemos, pero me explico, ¿no? Todo ha empezado ahí, en mis pensamientos y en mis emociones, que es el motor de nuestros actos. Estamos hechos así, somos seres racionales y emocionales, ¿verdad? Y todo va a pasar por ese filtro aparentemente. Todo tiene que pasar por ese camino. Y lo que quiero decir al final es que la unidad, creo que lo que le está intentando decir Pablo es que la unidad es también un acto voluntario, que es como una decisión. Es un poco como el matrimonio. El matrimonio es algo que implica muchas cosas. Primero implica una luz de emociones, el enamoramiento, toda esa parte, pero al final el matrimonio tiene que ser una decisión. Porque cuando yo decido unirme a mi mujer, automáticamente decido no unirme al resto de mujeres del mundo. Es decir, va a implicar en mi decisión, va a implicar muchísimas cosas, con lo cual no puede ser solo una cosa de sentimientos, de ese macroenamoramiento. Por eso hay que reposar un poco el enamoramiento. Claro que es necesario. Claro que hay que implicar los sentimientos. Oh, qué pena, no me puedo casar solo por lo que me dicte la cabeza. Me voy a casar con esta que es buena, lista, no sé qué, encima tiene dinero y tal y que cual. Eso sería muy frío. Tienen que estar los sentimientos porque además habrá momentos de nuestro matrimonio, yo voy a hablar a los que se van a casar pronto, que te hará falta recordar cómo eran aquellos sentimientos. ¿Qué te hizo enamorarte de esa persona? Te hará falta, pero al final tiene que ser una decisión. Porque esa decisión te va a condicionar mucho. Y tomar esa decisión de estar unidos entre los hermanos o de unirme en matrimonio a mi mujer no significa que pensemos lo mismo. No significa uniformidad, que con eso está resuelto. Es decir,
Quizá en algún momento del enamoramiento inicial yo podía pensar que mi mujer y yo coincidíamos en todo, pero ya os aseguro que con el tiempo me he dado cuenta que no es así. Pero ha habido una decisión, ha habido un compromiso. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es gestionar, lo que tenemos que hacer es gestionar nuestras diferencias, ser consecuentes con nuestra decisión y gestionar nuestras diferencias para seguir nuestro proyecto adelante. Porque es nuestro proyecto. No sé si me explico bien, pero el matrimonio creo que ejemplifica muy bien esto. La unidad en la iglesia significa que a pesar de ser diferente, decido gestionar mis emociones para buscar los puntos de unión con mis hermanos, no lo que me separa de ellos. Si yo me centrase en lo que me separa a mi esposa, ya estaríamos divorciados. Fastona. Me está mirando como diciendo, ya verás cuando estemos en casa. Muy bien, pues decía, anteriormente hablaba que estábamos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a parecer, ¿qué significa? Parece ser que la palabra griega que se escribe nomé y no sé cómo se pronuncia, significa algo más que entenderse. Significa también que haya ya un acuerdo, que haya un propósito, una decisión, una acción, ¿vale? Es una palabra que, así como la anterior, implicaba más esta parte de cabeza, de emociones, de percepción quizás, esta ya implica más acción, lo que os decía antes. Yo veo a Goyo, me produce unas emociones y al final mi cerebro dice, venga chicos, vamos a cruzar este espacio, vamos hacia Goyo y vamos a darle un buen achuchón. ¿Verdad? Entonces, hay que estar en las dos partes. Mi decisión en mi mente al final de estar unido a mis hermanos me tiene que llevar a un acuerdo, me tiene que dar un propósito. No solo a mí, sino en común también. Nos tiene que dar un propósito, nos tiene que producir una misma acción. Pero la realidad, hermanos, por lo menos la mía, es que no somos muy capaces a veces de estar unidos por nosotros mismos. Porque nuestra mente nos engaña, nos manipula a veces. Acordaos de lo del sesgo de confirmación. Y también porque los seres humanos creo que producimos una unión imperfecta, una unidad imperfecta. O sea, una unidad que ya nace mal. Por ejemplo, antes me ha salido fatal el ejemplo, así que no lo voy a hacer abierto. Pero imaginaos que yo digo, ¿quiénes son los forofos del fútbol? Que levanten la mano todos los forofos del fútbol. Vamos a juntarnos los forofos del fútbol. Muy bien, pues a lo mejor pues tendría una serie de gente que se uniría y dirán, yo soy forofo del fútbol. Vale, pues esta unidad de forofos del fútbol ya se ha creado en contra de los forofos del básquet y de los forofos del béisbol. ¿Os fijáis? Esa misma unidad que se está haciendo y es patente, ese grupito que se ha quedado de forofos del fútbol, ya significa una desunión. Pero si además yo voy a ese grupito y digo, ¡Visca el Barça!, seguramente una parte de ese grupito ya no me mirará bien. Y probablemente en ese mismo grupito habrá unos que dirán a la Madrid y otros que dirán Visca el Barça. Y poco a poco, dentro de ese grupito de forofos del fútbol, que podrían estar unidos con una pasión conjunta, también se van a ir desuniendo. Es nuestra realidad. No hay más. ¿Qué hago con eso? ¿Me rindo? Total. Si mi mente me engaña, si soy incapaz, si no... Podríamos llegar a ese punto de vista, pero no es así, hermanos. Hay solución. Gloria a Dios, hay solución. Y Pablo nos ha ido dando pistas por todo el texto de esa solución. ¿Os acordáis? Que os decía que me gustaba el principio, el inicio, porque también hacía como un spoiler. Pues también en el 2, en el 3, veréis, cuando esta semana, si Dios quiere, que nos pongamos a estudiarlo todos juntos en comunidad, veréis que hay más pistas. Pero en la introducción, esos 10 versículos que he leído al principio, los 10 mencionan de una manera u otra a Jesús. Ya los estudiaréis en casa, ya lo veréis. A mí me pareció muy curioso, porque todo apunta a Jesús. Todo tiene sentido si Jesús está en esa ecuación. Yo solo no puedo. A lo mejor comunitariamente no podemos, pero cuando está Jesús es otra cosa. Fijaos, acordaos que hablaba de que eran ricos en gracia, en dones, en no sé qué, tal y cual, pero todo en cada versículo lo está subordinando a Jesús, o está diciendo que eso es por causa de Jesús, o que la esperanza está en Jesús. ¿Acordáis cómo acababa? El 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y aquí me parece que está la clave, el meollo. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque la comunión con Jesús, para mí, es lo único que puede permitirnos la comunión con la Iglesia. Eso es lo que yo saco de este versículo. Es la única clave. No hay más. Ya sabemos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Y comunión significa, literalmente, participar en lo común.
común, unión, participar en lo común. Es decir, ¿de qué voy a participar? ¿De lo que me separa de los hermanos? No, tengo que participar en lo que nos es común. Al final debemos ver qué tenemos en común y participar en ello. Y muchas veces la Iglesia parece o los hermanos, incluso los cristianos a nivel general, parece que en lugar de sentirnos bendecidas por los dones, por la multitud de interpretaciones y de riqueza que hay en el Evangelio, lo usamos como excusa para separarnos unos de otros. Al final los evangélicos somos especialistas, ¿eh? Tenemos la gran bendición de tener la libre interpretación de las Escrituras y al final acabamos diciendo yo soy de Lutero, yo soy de Calvino, o yo soy del bautismo, o yo soy del Espíritu. Es decir, y eso es riqueza, y todo es riqueza, todo eso, pero no lo usamos bien. Incluso, lo que decíamos antes, hasta cosas buenas como yo soy de Cristo, Pablo lo tiene que sacar ahí, porque a lo mejor, yo no lo sé, hay unas cuantas pistas en el texto más adelante. A lo mejor estos que decían yo soy de Cristo, pues a lo mejor eran gente muy espiritual, que estaban ahí en las alturas, que se lo pasaban pipa con las manifestaciones del Espíritu Santo, pero a lo mejor había gente al lado que no se enteraba de nada. O a lo mejor ya habían hecho ese grupo, nosotros los espirituales y aquí los demás, que son todos carnales. A lo mejor lo estaban usando así, no lo sé, ¿eh? Esto es... O no tocaban de pies en el suelo, o querían interpretarlo un poco a su manera. El caso es que están también los de yo soy de Cristo, están en la lista. O sea que algo no estaban haciendo bien. Y al final, hermanos, nos perdemos en eso, en nuestras diferencias, perdemos la visión y al final nos desviamos de la misión. La misión que podía tener esta hoja de papel, así, es muy difícil que la cumpla. Fijaos, 1 Corintios 3, 4, 7, ya os he dicho que los 3 primeros capítulos son un poquito una unidad de este tema. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No estáis siendo inmaduros? Centrándoos en eso, vosotros que estáis dotados para la misión, ¿no estáis siendo inmaduros? Yo no creo que quiera decir sois unos inmaduros en general. Yo creo, porque ahí había gente que era madura, muy madura, y que era muy formada, y que estaba viviendo el Espíritu Santo. A lo mejor está diciendo, en esto en concreto, ¿no estáis siendo muy inmaduros, hermanos? Fíjate que cuánto tiempo llevas aquí, y en esto a lo mejor tienes ese problema. Les está diciendo a los corintios. Alguien ha escrito, un autor cristiano, que los conflictos nacen cuando preferimos tener la razón a mantener la relación. Una frase que me ha parecido muy interesante. Y es que al final son un poco como cosas de niños. A mí me pasa con Ismael, yo no sé si me pasó con Alba, porque ya me he olvidado. Pero a mí me pasa esto, y seguro que los que tenéis hijos os ha pasado alguna vez, ¿no? Son las 7 de la tarde y dices, venga Ismael, a las 8 vamos a la ducha, luego cenar y dormir. Pero de 7 a 8 vas a poder jugar, con la tablet, por ejemplo, que le encanta, o con el ordenador. Pero mira cómo tienes la mesa, aquí no puedes hacer nada, está hecha un desastre. Así que recoge la mesa y luego juegas. Recoger una mesa de un niño, así, son 5 minutos mal contados. Con lo cual, Ismael va a tener 5 minutos para recoger la mesa y 55 minutos para disfrutar de su horita de tablet. Pero, algún día, no digo que pase siempre, ¿eh? Alguna vez ha pasado. Ismael empieza, uy, es que estoy muy cansado. Es que si me pongo a recoger la mesa no me va a dar tiempo a jugar. Digo, pero hijo, pero si recoges la mesa en 5 minutos. Ahora me duele aquí. O coge un lápiz y en lugar de recogerlo empieza a jugar con el lápiz. Porque mi hijo es una explosión de creatividad y con un lápiz se puede montar una película espectacular. Y poco a poco, a lo mejor incluso nos vamos encendiendo. Y yo me voy irritando muchas veces. Y empiezo, pero hijo mío, no te das cuenta, pero recoge la mesa, pero tal. Nos vamos calentando y a lo mejor se puede pasar la hora y el niño no ha disfrutado de la promesa que tenía de jugar 1 hora con la tablet, su ilusión. Porque se ha perdido en los 5 minutos que tenía, o sea, en lo que él no quería hacer. No quería eso y se ha perdido en eso. Y eso es una cosa de niños, ¿verdad? Con el tiempo, será más maduro, razonará todo eso y dirá, jolín, si es que no me vale la pena. Si lo mejor es que me quito lo de la mesa y entonces disfrute de jugar. Pero tengo que esperar a que él madure todo eso. Pues yo creo que un poco, a veces nos pasa eso, que nos perdemos en estas diferencias y estamos haciendo de niños lo que les está diciendo Pablo. No estáis yendo a por la misión, no estáis ocupando vuestro tiempo en vuestra misión. Estamos siendo carnales en eso, inmaduros. Y
la verdad es que todas esas cosas buenas, toda esa misión, a veces pasa por el filtro de mi inmadurez y se convierte en división. Me lo imagino un poco así, ¿no? Como cuando se descompone, pongo algo, un prisma y se descompone la luz, es un poquito lo mismo. Dice, la misión es buena, todo es bueno, pum, ya está descompuesto. Ya se ha convertido en división. Pero al final es porque pasa por el filtro de mi inmadurez. Y eso nos retroalimenta, porque nos estamos fallando unos a otros, al final nos vamos alejando cada vez más. Pero hermano, la buena noticia es que tenemos algo en común. Porque tenemos en común a Jesús. Lo único que nos une entre nosotros al final es Jesús. La obra que ha hecho en nosotros, la obra que ha hecho en toda la comunidad, la obra que ha hecho en vosotros, en mí, en ti, y la obra que ha hecho a nivel comunitario. Su poder, sus manifestaciones, su sacrificio en la cruz, todo eso nos une. Y cualquier cosa que me aparte de esa visión, realmente me está apartando de Jesús. Al final, si me alejo de mi hermano, es porque me estoy alejando de mi padre. Porque si todos, imaginaos, un decir, que esto, aquí hay una bola que pone Jesús. Y yo os digo, ahora vamos a acercarnos todos hacia Jesús. Cuando empecemos a caminar todos hacia Jesús, hacia esta bola, cada vez vamos a estar más juntos y al final acabaremos todos aquí apelotonados, pegados hombro con hombro, ¿verdad? Pues eso es un poco lo que nos pasa. Cuanto yo más me acerco, me centro en Jesús, al final, la conclusión es que estaré más cerca de mis hermanos. Y al contrario, si me alejo de mis hermanos, no me estoy acercando a Jesús. Entonces, la solución a todo este problema no es que yo me ponga a trabajar en cómo lo haremos y hacer reuniones y hacer asambleas. La solución es que yo me centre en acercarme a la cruz, en acercarme a Jesús y en todo lo que nos ha prometido y en la comisión que nos ha encargado, en todo lo que nos ha encargado. Porque mientras ocupe mi mente en lo que me separa de mis hermanos, esa energía no la voy a estar poniendo en lo que realmente importa, que al final es el propósito que Dios nos ha dado. Donde estén mis acciones, o sea, mis pensamientos y mis sentimientos, al final estarán mis acciones. Y al final tenemos una misión. Y nosotros aquí como iglesia, por ejemplo, el otro día se compartió, tenemos una misión de abrir un nuevo punto de testimonio, tenemos metas, tenemos proyectos súper bonitos. Estamos haciendo una misión increíble, se daba el informe también el otro día, a nivel sociedad, con el banco de alimentos, cuidando a la gente. Esa es la misión que nos ha dado Jesús. ¿En qué vamos a ocupar nuestra mente, nuestros sentimientos? ¿En qué vamos a ocupar nuestro tiempo? Y podemos tener buenas excusas, ¿eh? Yo el primero, ¿eh? Yo os lo digo, puedo decir, no me gusta cómo lo hace este, no me gusta cómo está llevando el liderazgo de este área al otro, este me cae mal, el que me ha tocado justamente de compañero en este trabajo no me cae bien por esto y lo otro. Incluso puede haber cosas de las que yo argumente que son ciertas, ¿eh? Y verdad. Pero al final, hermanos, dirija el que la dirija, sea quien sea el compañero que me ha tocado, al final no tengo ninguna excusa, porque yo debo someterme a Cristo, debo mirar a Cristo. Y eso está por encima de mis propias preferencias incluso. Y claro que habrá opiniones distintas y problemas, porque al final Cristo está usando a gente imperfecta para hacer su obra. También Pablo tenía sus limitaciones y Apolos debía tener las suyas y Pedro también, pero les estaba utilizando. Y a nosotros también. Y al final, el Señor ha hecho algo impensable a nivel humano, casi imposible. Nos ha juntado de razas, de ideas distintas, de generaciones distintas, de condiciones sociales diferentes también. Y nos ha pedido dos cosas. Que anunciemos las buenas noticias y que nos cuidemos unos a otros. Y eso ya está dado. No podemos evitarlo. Es lo que tenemos que hacer. Y claro, yo siento que nos pidan a esto, a mí personalmente, y también como comunidad de hombres, al final es pedirnos un imposible. Pero la buena noticia es que nos ha dado el Espíritu Santo, que está en nosotros, que nos acompaña, que la obra ya está hecha, que no depende de nosotros, que depende del Señor. Pero que dependa del Señor tampoco significa que yo no tenga nada que hacer. Yo también tengo una parte de responsabilidad. Y por un lado tengo que tener comunión con Jesús, porque como os decía, para mí es el único faro que tenemos, es el único punto donde nos podemos fijar. Porque si me fijo en lo que tengo alrededor y en mí mismo, no llegaré a ningún sitio. Es lo único que me va a permitir el Espíritu Santo en mi vida gestionar mis emociones y mis pensamientos, porque yo ya sé que la tendencia es engañosa. Pero tengo que hacer algo también. Tengo que poner todos esos pensamientos y todas esas emociones a los pies de Jesús. Porque si los dejo ir por su cuenta, ya sé dónde voy. Está claro.
Y esa correcta gestión va a producir destino, va a producir una acción después. Acordaos que os decía, ¿no? Primero el pensamiento, pero luego tiene que producir una acción. Así que me tengo que apoyar en el Espíritu Santo y también en mis hermanos. Porque estamos hablando aquí como si tuviéramos que estar peleados, pero realmente estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para apoyarnos unos a otros, para acompañarnos también en este camino. Y ahí está. Y yo veo esta hoja y digo, esto es una lástima. Volver a esta hoja a su estado natural es imposible a nivel humano. Pero con el milagro de Jesús, con su obra, Él puede coger esta hoja y sin usar pegamento, ni usar celo, ni nada, volver a dejarla como estaba. Y que sirva para lo que Él la había diseñado. Y nosotros, hermanos, no estamos malditos, no es que no haya nada que hacer. Ni como cristianos a nivel universal, que cada uno tenemos diferentes énfasis, ¿verdad? Ni como iglesia, ni como hermano, ni como grupo, ni como nada. Porque tenemos al que puede hacer el milagro de tenernos unidos. Y el milagro es cada día. No es que lo haga una vez y ya. No, el milagro será cada día. Está aquí con nosotros. Y no sé, yo no creo que sea yo el que tenga que dar una aplicación. Yo creo que cada uno sabemos lo que hay. Yo solo digo que cumplamos también un poco nuestra parte, acerquémonos al Señor y también pongamos cabeza, ayudémonos. No fomentemos tampoco las malas conversaciones. Cuando estoy ahí comiendo y sale esto y tal, y digo, en lugar de entrar al trapo, a lo mejor tengo que ser capaz y maduro para decir, no, vamos a parar esta conversación. Porque total, no nos va a edificar. No nos va a ayudar a cumplir el destino que el Señor nos ha preparado. No nos juntemos, intentemos abrirnos, intentemos también tener bajo control esas sensaciones que las tendremos. Trabajemos cuando ya no las tengamos tan a flor de piel a lo mejor, pero que cada uno también, os invito a que cada uno penséis en lo que os pueda afectar. Igual no estáis en ninguna parte de este proceso y gloria a Dios, ¿no? Yo por mi parte, a mí me ha ido bien esta reflexión, porque creo que todavía hay cosas que yo tengo que hacer. Entonces, si a ti también te ha tocado el Señor en esto, pues te invito a eso, a que nos pongamos manos a la obra, que lo gestionemos y vayamos adelante. Vamos ahora a tener el tiempo de Santa Cena y creo que es guay también poder tener este tema en la cabeza, ¿no? Para acercarnos como comunidad. Que el Señor os bendiga, hermanos. Gracias. Esto está aquí arriba.